Ahí estamos. Quiero escucharlos un poquito, sobre todo a los bosteros, que me cuenten un poquito qué opinan de todo este revuelo, renuncia de Pergolini, lo que pasó ayer con el video de Riquelme. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Los quiero escuchar, en principio, a los que son de Boca, a ver qué opinan. Y después, si alguno quiere aportar algo, y no necesariamente de Boca, no hay problema. Bienvenido sea. Quiero escucharlos. A ver, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Quién empieza? Pero no hay ningún bostero, che. ¿En serio no hay ningún bostero acá? ¿Quiere opinar? ¿Eh? Bueno, alguien que se anime a contar un poquito qué opinan de todo este revuelo. Así los escucho opinar, argumentar, que es lo que veníamos viendo y lo que vamos a ver durante todo este año. Si bien lo vamos a tener que escribir, bueno, no está mal escucharlos también. ¿Quién se anima? Yo pienso que son estrategias políticas, profe. A ver, Lautaro, son estrategias políticas. Pero más allá de Sí, lo que es, que seguramente es eso, digo, ¿vos crees que está bien lo que hizo Riquelme en el sentido de, a ver, está claro que Pergolini se va porque le mojaron la oreja, sobre todo con el canal oficial, donde no le habilitaban jugadores de la primera para hablar ni de hacer notas, y de repente Pergolini se va y a los 2 días empieza a hablar Riquelme, que también fue un tema porque en un momento anunciaron que iba a hablar Riquelme y terminó hablando Trueno, que es un hincha de Boca que es trapero y demás. Y ahora se va Pergolini y a los 2 días habla Riquelme en el canal nuevo que crearon. Digamos, es un poco una mojada de oreja o no. lo primero que hay que tener en cuenta y separar es que hay que separar el Riquelme jugador ídolo con el Riquelme directivo. Porque, como dijo Ruggeri la semana pasada, si no va a terminar pasando lo que le pasó a Pasarela en River, O a que de Babington en ídolos... Huracán. Quizá ustedes no se acuerdan tanto. A Babington en Huracán pasó similar. Sí, fue en el 2009 más o menos. Uh-huh. Eh, entonces hay que separar esos dos términos. Si vos sos vicepresidente segundo y Pergolini quiere mandar, también salió a declarar él que tiene una manera de mandar y es un empresario, es un tipo que tiene ya varios años de trayectoria en los medios y es lógico que quiera una manera y el otro otra manera. Perfecto. Bueno, ahí Lautaro utilizó ejemplos, la ejemplificación, esa es una herramienta argumentativa. La ejemplificación. Puso el ejemplo de Pasarela en River y bueno, después agregamos el de Babington en Huracán. ¿Ven? Esa es una herramienta de argumentación. Habló de un tema que está pasando hoy en Boca, pero trajo el ejemplo de Pasarela en River, donde por un tema de egos terminó River yéndose a la B y un poco de soberbia del expresidente de River. Hizo un poco de historia, trajo el ejemplo de Pasarela para argumentar lo que estaba diciendo de Riquelme. ¿Se entiende un poco cómo? Después las vamos a ver igual las herramientas de argumentación en detalle, pero vieron cómo naturalmente en una charla que propuse yo ahora así para arrancar la clase, automáticamente Lautaro ya metió una herramienta de argumentación que se llama ejemplificación en ese caso. Bien, bien, eso es lo que quería lograr, a ver de qué manera argumentaban. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien dice, opina lo contrario, piensa que Riquelme está haciendo bien las cosas y demás? No, yo comparto con Lauti, pero además, por lo que se dice el mundo del fútbol, saliendo de lo que pasa dentro de la cancha, Riquelme siempre fue manejarse así. Ahora como dirigente toma las decisiones, pero cuando era jugador estaban los amigos de Riquelme, o los que estaban en contra, y siempre está cerca del foco del lío, además del fútbol, ¿no? Efectivamente, siempre fue una persona que estuvo rodeada de conflictos. Lo que pasa es que cuando jugaba, él cuando jugaba no tenía el poder, o sea, tenía espalda por todo lo que ganó y por cómo jugaba, por su calidad técnica, tenía el poder de enfrentarse a determinados personajes y terminar ganando él. De hecho, se enfrentó con Maradona y en la cancha de Boca gritaron por Riquelme y no por Maradona, ¿sí?
Él sabía que tenía espalda en Boca para plantarse a cualquiera y ganar. De hecho, las elecciones las gana él. Si hubiese ido con Angelici, ganaba Angelici. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿No? ¿Por qué nadie lo frena? En el caso que alguien considere que haya que frenarlo, ¿por qué nadie lo frena? Y porque el poder lo tiene él, los votos los trajo él. ¿Qué le va a decir a Meal? Si Meal ganó y es presidente de Boca de nuevo por Riquelme, que le llevó los votos. ¿Qué le va a decir Pergolini? Pergolini tuvo que dar el portazo porque no tenía chance de confrontar con Riquelme. Hoy nadie puede confrontar con Riquelme en Boca. Hoy, nadie. Nadie. Ahora, ¿qué va a pasar después? No sé. Y lo que Martiniano trae a la mesa diciendo, es hacer un poco de historia, diciendo, Riquelme ya es un tipo conflictivo porque cuando era jugador, ¿no? Ahí hay otra herramienta argumentativa, traer cuestiones que pasaron anteriormente. Ese es otro argumento. Che, ojo, porque cuando era jugador era conflictivo, ahora que es director, es dirigente, también. Entonces, ahí hay otra herramienta argumentativa, hacer un poco de historia, agarrarse de algo que ya sucedió y traerlo a la actualidad. Bien, bien Martiniano, bien Lautaro, esto es lo que queremos lograr. Bien, sí, decime Lautaro. Que yo decía que creo que son distintas personalidades. No es que sea un tipo conflictivo, sino que tiene una personalidad que quizás a los otros no les va. Y por eso en su momento estaba el grupo de Palermo con el grupo de Riquelme. Son distintas personalidades. Sí, Si lo que no, pasa que, lo que pasa que por al más haber que seas, distintos puestos, hoy ocupa otro puesto que es un poco más delicado y de más responsabilidad. A ver, vos mismo, Lautaro, lo decías, yo creo bueno, no sé qué va a pasar con Riquelme. A ver, estamos hablando hoy de una gestión que recién arranca, apenas lleva un año, digamos, todavía le falta mucho recorrido, ¿no? Es muy apresurado decir que a Riquelme le va a pasar lo mismo que le pasó a Pasarela. Ahora, si vamos a lo que le pasó puntualmente a Pasarela, y Pasarela se creyó más grande que River, eso es lo que pasó, y así terminó, ¿no? Y a Babington un poco le pasó lo mismo, pero cuando hay un ego tan importante como el que tiene Pasarela, y una personalidad tan fuerte como la que tiene Pasarela, se terminó creyendo más grande que River y bueno, se creyó que él iba a poder contra todo y contra todos, y un día se fue a pelearse con Grondona a la AFA y chau, fuiste. Sí, Lautaro, decime. no, quería agregar eso de lo de Grondona, que se había Claro. puesto la AFA en contra. Quería agregar eso. A ver, está bien, digamos, yo banco que puedas levantar la cabeza ante un tipo como Grondona y manifestar tu posición, de eso se trata también, ¿no? De todos modos, yo no creo que, a ver, se fue a pelear a la AFA, sinceramente les digo, si no se peleaba con Grondona, River no se iba a la B, y sí, es muy probable que se hubiese ido igual. River no se fue a la B por ese último torneo y porque no le cobraron un penal con Belgrano. Esa es la realidad. River se va a la B por lo que hizo antes, no por ese último partido. Ahora, si querés, si hubiese estado todo bien con Gronda, y por ahí ese penal te lo daban y capaz te daban otro que no era. Pero bueno, a ver, eso es quedarse con la parte final, digamos, pero hay un proceso de muchos años que empezó Aguilar y siguió Pasarela donde se hizo todo mal. Entonces River eh, se termina yendo por hacer todo mal en su momento, no por ese último partido y porque no le cobraron un penal con Belgrano. Eso es una pavada, decir que nos fuimos, digo, como hincha de River, a la vez por un penal contra Belgrano. Eso de ver la partecita que nos conviene, si nos fuimos a la vez por no caer. No, no es así. Pero bueno, a ver, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna otro punto de vista? Profe, Sí, Agustín. para mí, yo comparto un poco también con Martiniano. Para mí pasó lo que iba a pasar. Pergolini quiso hacer cosas y lo comparo con Milito en Racing. Cuando Milito quiso llevar jugadores a Racing, ¿qué pasó? Le ponían palos en la rueda hasta que en un momento Milito hizo su paso al costado. Ganaron, si querés llamarlo, los amigos, los que tienen la espalda más grande o los máximos ídolos. Pero pasó eso, en Boca está pasando eso para mí. Perfecto. Es obvio y comparto, para ya terminar, de que si Riquelme hubiese ido con Angelici, ganaba Angelici de nuevo las elecciones en Boca. O sea, es el apellido, Claro. lo que llevó a Riquelme hoy a lo que está en Boca.
Y es el que tiene, ninguna duda, más poder de todos. El que tiene más poder que todos. Y más que Ameal, sin duda. Pero no tenga ninguna Hoy duda. Boca No lo tenga maneja ninguna duda. Riquelme. Más vale, sí, 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 yo pienso lo mismo. Bueno, ahí vos trajiste recién otra herramienta argumentativa que es comparar, el comparativo. Hiciste una comparación con Milito en Racing, ¿sí? ¿Vieron cómo de la nada una charla de actualidad nos trajo distintas herramientas argumentativas para decir algo a favor o en contra, en este caso del tema Boca, Pergolini, Riquelme, pero vieron cómo de la nada sacamos tres, y todavía ni las vimos, porque no fuimos en detalle a cuáles son las herramientas argumentativas, de la nada aparecieron tres. El comparativo que hiciste vos, Agustín, un poco de historia que hizo Martiniano, y la ejemplificación que hizo Lautaro cuando dijo, tenemos el ejemplo de lo que pasó con Pasarela en River. Bueno, de esto se trata, chicos. Este año va a ser así. Esto es así. Digamos, hay que argumentar a favor, en contra y demás. Hay que traer todas estas herramientas argumentativas a la mesa. Hay muchas más que las vamos a ir viendo, obviamente, a medida que pase el año. Bueno, bien. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que quedó la clase pasada. Habíamos terminado, ¿no? Lo de géneros periodísticos de opinión, habíamos visto todo esa primera parte. Lo último que vimos fue la estructura del artículo de opinión. Habíamos quedado ahí, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, profe. Bien. Y nos queda por ver ahora la crónica comentada, que yo les dije que es uno de los artículos que más vamos a utilizar, la crónica comentada, porque en realidad cuando comentemos, nosotros escribamos sobre un partido, ya sea de fútbol, de tenis, de básquet, de handball, de lo que sea que tengamos que escribir, va a ser una crónica comentada, porque nosotros vamos a contar hechos y en el medio de esa contada de hechos vamos a poner palabras que van a hacer subjetiva esa crónica, ¿sí? Todos tenemos en claro cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Alguien quiere decir cuál es la diferencia entre Iván? Te veo con ganas de hablar. ¿No? Iván Guineazú. Matías. Objetivo, sí, Dale, Mati. buen día. Objetivo es decir las cosas como son y subjetivo es cuando ya agregas tu opinión o algún adjetivo. Excelente. Esa es la diferencia entre una y otra. Objetividad es cuando uno dice cosas objetivas, ¿sí? ¿Qué son cosas objetivas? Cosas que se pueden ver, que están a la vista, que son reales, que no estoy inventando nada, digamos. Yo digo, no sé, este mouse es negro, eso es objetivo totalmente, porque yo estoy describiendo algo que ninguno de ustedes me puede decir, no, pero ese es rojo. Entonces, eso es objetivo. Es negro, tiene acá letras blancas o grises, y bueno, y nadie de ustedes me puede decir, no, pero estás equivocado, ese mouse no es negro y no tiene letras blancas o grises ahí. Eso es objetividad. Mouse negro, letras grises. Ahora, si yo digo, este mouse es negro, tiene letras grises y funciona bárbaro, ese funciona bárbaro ya es una cuestión mía. Cualquiera de ustedes me podría decir, yo tengo el mismo y es una basura, no anda para atrás. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ahí ya es subjetivo. Cuando yo digo funciona bárbaro, yo estoy poniendo palabras subjetivas. Son mías, es mi opinión, no la de todos ustedes. Esa es la diferencia entre, como muy bien la marcaba Matías, entre objetividad y subjetividad. Entonces, cuando uno hace una crónica comentada, va a utilizar palabras que van a hacer que esa crónica sea subjetiva, porque ahí van a poner opinión de ustedes, ¿sí? No sé, Boca jugó ante Defensa un partido extraordinario. Eso es una opinión de uno. Podrá venir otro y decir, jugó mal, ganó porque tuvo el peso de las individualidades en Tevez, que metió un bochazo hermoso para Zárate, un error de Unzain, y terminó siendo el segundo gol de Boca. O el árbitro de Boca frente a Defensa fue un desastre porque se comió un penal en el último minuto. Y alguien me puede decir, che, pero también se comió el gol de Bowie en posición adelantada. Ahí ya empieza a jugar la subjetividad de cada uno, la opinión de cada uno. Bien, vamos a hablar de la crónica comentada. Les voy a compartir la pantalla, así vamos viéndolo entre todos. ¿Todos ven ahí? La pantalla dice crónica comentada.
Sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, crónica comentada, la crónica. Los periodistas viven la actualidad muy de cerca. Por ejemplo, un corresponsal en un país en conflicto bélico o un reportero deportivo. Por eso, al ser testigos de los acontecimientos, muchas veces no se limitan a contar los hechos, sino que también dan su visión personal, un poco lo que hablábamos recién. En estos casos, lo que transmiten es una crónica. Una crónica es una noticia ampliada y comentada. De modo que el periodista no solamente narra lo sucedido, sino que también incluye su propia interpretación de los hechos que está contando. Así, cuando un periodista informa sobre una competición deportiva, describiendo el ambiente y comentando las reacciones de los jugadores u otros hechos relevantes, está haciendo una crónica. Vamos a hablar un poco de la estructura de esta narración periodística que se compone de dos partes. La información objetiva sobre los hechos ocurridos. Se incluyen aquí los datos esenciales de la noticia que aparecen al comienzo de la crónica, a los que los periodistas van añadiendo más detalles a medida que la crónica avanza, con declaraciones y testimonio de los protagonistas. ¿Cuál sería la información objetiva en una crónica de un partido de fútbol? El resultado, los equipos, el árbitro, la cancha donde jugaron. Perfecto, excelente. El partido salió 2-0, lo ganó X equipo, los goles los hicieron fulano de tal, el árbitro fue Mengano, ¿sí? Toda información que hablábamos antes del mouse negro y las letras blancas. Toda información que nadie va a poder decirme, no, el resultado no fue ese, salvo que esté mal escrito, ¿sí? A menos que yo me equivoqué, en vez de poner 2-0 puse 3-1 y el partido fue 2-0. Todavía iba a decir, che, pero ¿qué estás escribiendo? Si no fue así. Ahora, si está bien escrito, digamos, toda información objetiva. Resultado, autores de los goles, los equipos, árbitro, y todo lo que hace a los minutos en los que fueron los goles. El gol fue al minuto 20 y al minuto 30. Todos datos expulsados, amonestados, digamos, todo lo que son datos objetivos, que nadie puede refutar que son reales, porque son así. Bien. Y el comentario, que consiste en las reflexiones que el periodista va haciendo sobre los acontecimientos que narra. Estas reflexiones se hacen habitualmente en tercera persona y muestran el punto de vista del periodista que escribe la crónica. ¿Sí? Entonces, la estructura son la crónica, características, noticia ampliada, el periodista es testigo y opina sobre los hechos, declaraciones y testimonios de los protagonistas. Que bueno, en este caso las declaraciones y testimonios no necesariamente van a estar en una crónica. Generalmente hoy eso aparece aparte, ¿sí? Si yo estoy escribiendo sobre el partido de anoche entre Racing y Godoy Cruz, lo que puedo poner es ganó Godoy Cruz, con goles de fulano, mengano, sultano, el árbitro fue, que tuvo una actuación destacada, Godoy Cruz jugó un gran partido, lo planteó de la mejor manera, después puedo, si quiero agregar en algún momento de la crónica ya sobre el final, que con esta derrota de local Racing le pierde valor ese punto inteligente, entre comillas, que había sacado en el Monumental, digamos, todas cosas que yo puedo agregar en una crónica, ¿sí? Haciendo lo que pasó en el partido y algunos comentarios que pueda meter. No necesariamente en esa crónica tengo que meter declaraciones y testimonios de lo que pasó después en el vestuario. Eso puede estar dentro de esa crónica, no digo que no pueda estar, puede estar dentro de la crónica, pero también puede estar aparte, ¿sí? Lo puedo escribir aparte en declaraciones de postpartido, y decir lo que dijo Pizzi en conferencia de prensa, lo que le declaró Méndez después del partido y demás. Lo que quiero decir con esto es, puede estar dentro de la crónica como no necesariamente tiene que, o sea, no sí o sí tiene que estar dentro de la crónica comentada, las declaraciones y los testimonios. Eso después ya lo va a evaluar cada uno a la hora de escribir, con el lugar que cuenta para hacer la crónica comentada, y si te está faltando líneas para llenar, puedes meter alguna declaración, pero eso va a depender de cada uno de ustedes y del medio para el que trabajen, si les permite o no poner los testimonios dentro de la crónica comentada. La estructura se compone de la información objetiva, resultado, autores de goles, árbitro, expulsado, todo, y la subjetiva, jugó bien, jugó mal, lo mereció, no lo mereció, digamos, y todo lo que uno puede opinar. Esa es la estructura. Bien. La crónica es un género informativo narrativo con absoluta libertad expresiva, por lo que permite no ceñirse a la estructura formal de la pirámide invertida, ¿sí? La pirámide invertida es de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? ¿Todos saben lo que es la pirámide invertida?
La pirámide invertida es, Y sí, profe, sabemos. bien, lo No, perdón que justo te interrumpí. digamos, es así, una pirámide, pero al revés, o sea, arranca por la base y va hacia abajo así. Significa que la información más relevante y más importante va al comienzo y lo menos relevante y lo menos importante va hacia el final, ¿sí? En este caso, como acá dice, no hay que ceñirse en una crónica comentada de esa estructura. Uno puede ir mezclando los datos a medida que le parecen más interesantes, o sea, puede hacerlo con el estilo periodístico de cada uno de ustedes, básicamente, ¿sí? Que es lo que hablamos el año pasado mucho, el estilo periodístico de cada uno de nosotros. Entonces no es necesario agarrarse de esa pirámide para hacer la estructura a la hora de escribir una crónica comentada. Bueno, de lo más importante a lo menos importante, que es una característica del periodismo exclusivamente informativo. No obstante, a ver, para dar un ejemplo, si yo voy a hacer un artículo netamente informativo y empiezo diciendo que Racing tuvo 2 amonestados en el título y al final pongo el resultado del partido y la verdad no voy a invitar a nadie a que lea eso. Estoy poniendo una información irrelevante como es ser amonestado en un partido en el título y el resultado y los autores de los goles al final y la verdad está mal eso. Yo lo primero que tengo que poner es lo más importante. ¿Qué fue lo más importante? Resultado del partido, autores de los goles, posición en la tabla que ocupa ahora Racing o Godoy Cruz en el caso que vengan peleando el campeonato, digamos, todo lo relevante. Y después si hubo amonestados o no, un poco más abajo. Y si lo pongo, por ahí no es relevante poner los amonestados, eso se lee después en el resumen del partido. ¿Se entendió la diferencia? Bien. No obstante, como en todo trabajo periodístico, la titulación es la principal, o es el principal medio para atraer al lector. En el título debe quedar claro que no es una noticia, ¿sí? Para ello es necesario que la titulación tenga elementos interpretativos. En un gran partido, Godoy Cruz le ganó a Racing en el cilindro, ¿sí? Ya en un gran partido es una palabra que decir, che, ¿por qué un gran partido? Vamos a leer, a ver qué dice, ¿sí? A eso se refiere. Si yo pongo Godoy Cruz le ganó a Racing, es un título informativo, pero que no invita al que está repasando los titulares de los diarios a leer la noticia. No te dice nada más que ganó Godoy Cruz, y nada más. Y seguramente en la bajada vas a encontrar cuánto y quiénes hicieron los goles, y ya está, no lees el resto. Hay que ser creativos con los títulos, siempre. Y hoy más que nada, teniendo en cuenta la nueva era de los clics, ¿no? Lo que hablábamos un poco la semana pasada. Un titular frío e imparcial hace que el lector se acerque a un texto sin percibir que se trata de una valoración de lo que ha sucedido. Nunca debe comenzarse una titulación eminentemente informativa. Los titulares de las crónicas pueden ser de 3 tipos. Como cualquier noticia, es decir, con importancia en el contenido informativo, un poco lo que hablábamos recién, con cierta carga de interpretación, que es el titular más específico de este género, y con una opinión bastante utilizado en las crónicas taurinas y deportivas. El primer tipo no puede parecer adecuado para este género, ya que una crónica no es como cualquier noticia. Es lo que hablamos antes. Si yo pongo Godoy Cruz le ganó a Racing, es muy informativo, no se estila poner un título así en una crónica comentada, sino agregarle algo, darle un plus de la opinión que vamos a volcar nosotros en la crónica, en el resto, en el cuerpo de la crónica, como para invitar al lector a que se enganche con la noticia. Profe, ¿Sí? Diga. el titular que usó Lee para el partido justamente de Racing, creo que fue el del partido de Racing y Godoy Cruz, fue del segundo tipo justamente porque fue imparcial y no usó ni el nombre Racing ni el nombre Godoy Cruz. ¿Cómo titularía la noticia? ¿Qué puso? No lo vi. Tombazo en Avellaneda. Claro. Bueno, ahí está. Si vos lees Tombazo en Avellaneda y no sabés cómo fue el partido, decís, uy, ¿qué pasó? Ganó 8-0 Godoy Cruz. Claro, tal cual. Estás invitando a decir, upa, bueno, no fue 8-0, pero fue un gran triunfo de Godoy Cruz. Pero está bueno, ¿ves? Ahí te invita a leerlo. Vos no está diciéndote nada más que Godoy Cruz hizo algo extraordinario en Avellaneda. Ahora, ¿querés saber qué hizo? Lee la crónica comentada.
Ahí está, ahí hay un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo ese. Muy bien. El primer párrafo, además, tiene la función de captar un mayor interés por parte del lector. Para ello, se debe comenzar con un juicio acertado y original o con una apelación a lo sucedido por medio de una frase impactante. El objetivo es que el receptor se sienta atraído por la lectura hasta el final del texto. Es corriente una técnica que consiste en dejar algún interrogante de cierta importancia en la entradilla, en la entrada, digamos, para obligar a buscar la respuesta en el cuerpo. Pero es necesario hacerlo con precaución, ya que el interés suscitado debe verse finalmente compensado. Yo no puedo hacer una pregunta para atraer al lector y después no responderla, porque cuando termine de leer y no la respondí, va a decir, este me engañó, me tiró una bomba y cuando la estoy buscando no la encuentro. Que esto es un poco lo que hablábamos, ¿no?, de la semana pasada, del clic, de buscar el clic, que hay muchos Igual a medios veces que... pasa eso. Claro, todo el tiempo pasa hoy. Es decir, Pero en el diario de papel también. y en el diario de papel también, claro, claramente, sí. Pero bueno, es lo que hablábamos un poco el otro día, uno se siente defraudado, después capaz que perdés, si vos lo haces todo el tiempo eso, perdés credibilidad, y la gente después va a ver un título bomba y decir, no lo leo, si sé que después no hay nada. ¿Se entiende? Está claro que es así. Si entras a 3 crónicas o 4 de un mismo medio que te hace ese engaño, y después no entras más y sabés que después esa pregunta no se responde nunca. Un poco pasaba, los que son un poco más grandes, quizás recuerden que antes, Intrusos, por ejemplo, para citar un ejemplo, venía Rial con un VHS, y decía, acá tengo la bomba del día, y te entretenía todo el programa con la bomba del día y terminaba el programa y no pasaba nada. Y decía, no, mañana lo vamos a poner, ¿viste? Yo creo, a la 4ª vez que haces eso, la gente no te mira más hasta el final. Quizá te mira un rato, pero no se queda enganchada, porque sabe que al final no vas a mostrar nada. Y esto es lo mismo. Si uno diario lee, o te dice por lo que sea, o sea, cualquiera, ¿no? Cualquier medio que uno quiera, o cualquier medio, digamos, deportivo o no deportivo, de espectáculos, o cualquiera, que uno empiece a hacer este juego engañoso de vender algo que después no dice, y la gente después se termina aburriendo y no te lee más, porque sabe que eso no va a estar respondido nunca. Que solamente el objetivo es el clic, y no entras. Es lo que hablábamos la semana pasada de la respuesta de fulano mengano. Entonces decía, a ver qué le respondió, y cuando entras dijo que no iba a responder. Es decir, no le respondió, no respondió nada, no hubo respuesta. Entonces eso hace que después, si lo haces muy seguido, perdés credibilidad. ¿Dónde quedamos? Bueno, ahí está. El cuerpo de la crónica tiene un estilo libre, por lo que es difícil prever si el cronista va a dar más o menos importancia al hecho noticiable, o por el contrario, es la valoración de lo más destacado de su trabajo. Además, no parece adecuado especificar una composición con una presentación, argumentación y conclusión, pues el orden de las partes que lo componen es diferente en cada una, dependiendo de su autor, el estilo periodístico de cada uno de ustedes. La conclusión no está siempre al final del relato, pues muchos cronistas prefieren hacer la valoración al principio, e incluso en los titulares, mientras que la argumentación normalmente va a lo largo de todo el texto. Es un género con una estructura formal absolutamente libre. Y repito, es seguramente la que más vamos a utilizar nosotros como periodistas, y sobre todo como periodistas deportivos, porque es moneda corriente para nosotros escribir una crónica comentada de cómo fue un partido, de cómo fue, no sé, para no ir solamente a un partido. A ver, yo fui al velorio de Maradona a cubrirlo, estuve saliendo en vivo para la radio, también me tocó salir para un medio de España que me contactaron para ver si podía salir desde ahí, para la TV vasca. Y bueno, ahí también hice una crónica, no de un partido, sino de un hecho, de un velatorio, de un velatorio dicho así. Ahí está una de las diferencias que hablamos, ¿no? Si yo digo un velatorio, ¿es lo mismo que el velatorio de Maradona? No,
claramente ahí no es lo mismo que yo titule se llevó a cabo el velorio del jugador, a que yo diga se llevó a cabo el velorio de Maradona, digamos, tiene un impacto muy fuerte. Profe, es parecido a lo que pasó ayer, porque Sebastián Méndez fue el último entrenador que estuvo junto a Diego. Claro. Entonces no es lo mismo Diego Coca, por decirte, que Sebastián Méndez, que viene de estar con Diego y demás. Ayer le hicieron una nota y... En Paso a Paso, le preguntaron. Sí. Sí. Tal cual, es así. Es así. Todo tiene un impacto y no es lo mismo decir, se llevó a cabo, como decía, el velatorio de... A ver, no quiero ser malo en esto, digo, también fue una figura importante del fútbol argentino, pero la realidad es que no es lo mismo decir velaron los restos de Leopoldo Jacinto Luque que velaron los restos de Maradona. Tiene otro impacto, ¿sí? Tiene otro impacto. Pero bueno, eso no deja de ser una crónica comentada, porque yo tuve que comentar lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, después tuve que... o los restos de Isabela, claro, Federico me dice los restos de Isabela también, digamos, un técnico de la selección, el último que llegó a una final de un mundial con la selección argentina, el que pudo darle un poco de buen juego a una selección tan castigada y que perdió tantas finales, sí, ni hablar, ni hablar. También lo de Isabela fue muy fuerte y encima fue muy cercano a lo de Maradona. Entonces ahí uno tiene que hacer una crónica comentada. Llegamos a la plaza, a tal hora había tanta gente, la gente estaba desesperada por entrar, se veía mucha pasión entre los presentes en el velorio, emoción, gente llorando. Después llegó la hinchada de Gimnasia, justo en el momento que yo estoy saliendo al aire para la televisión vasca, con Skype, mostrando la plaza y un poco todo lo que estaba pasando, llega la hinchada de Gimnasia con las banderas. Entonces, tuve que poner en contexto para España, que no tienen quizá ni idea quién es Gimnasia, sí por Maradona, que fue el técnico de Gimnasia en el último tiempo, pero tuve que decir, ahí está llegando la hinchada de Gimnasia, ahí están las banderas, mostrarles y los colores azul y blanco de la bandera de Gimnasia, porque no los conocen. Entonces también hay que contextualizar todo eso. Que esto es un poco lo que vimos el año pasado, texto y contexto, ¿se acuerdan? Uno tiene que poner en contexto lo que está contando, porque si está hablando para el exterior no tienen ni idea quién es Gimnasia. Realmente los conocen porque Maradona fue el técnico en la última instancia. Y esto es sin ofender a nadie de Gimnasia, es la realidad. Entonces tenés que poner en contexto. Entonces dije en ese momento, llegó la hinchada tampoco dije porque en España no saben de hinchadas, no hablan de hinchadas. Entonces llegó la parcialidad, los simpatizantes de Gimnasia, el último equipo que Diego Maradona dirigió, que lo vienen a despedir. Entonces mostré, están allá del otro lado. Bueno, en ese momento se abre un lío bárbaro en la plaza, quieren romper rejas, entrar, se cuelgan. Bueno, también eso lo tuve que contar, lo que estaba pasando. Todo eso. Pero eso no deja de ser una crónica, y no estoy hablando de un partido de fútbol, sino de un hecho que yo fui contando, cómo fue sucediendo, y qué impacto tenía en la sociedad argentina. Porque en realidad a mí me llamaron para que cuente el impacto que tenía la muerte de Maradona en la sociedad argentina. Tuve que hacer un poco esa crónica. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste, digo, ese día? Ese día llegué a la 1:30 de la tarde, porque a las 2 empezábamos la radio, yo bonito, yo hice el móvil desde ahí, así que llegué a la 1:30 de la tarde, no me dejaban pasar, tuve que darme toda la vuelta, era un caos total, y estuve hasta las 4, cuando se armó todo el lío. Alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, ya rompieron las vallas y estaba toda la gente en la plaza. Ya no, se terminó la organización. Cerraron las puertas, no entraba más nadie. Bueno, ahí ya empezaron a venir los camiones hidrantes y todo eso, ya como apostarse. Aparte sabían que a las 4 se terminaba y había cola hasta Constitución. Era imposible que eso termine bien, no había forma. Bueno, y estuve hasta las 4 de la tarde, que terminó el programa de radio. Me despedí diciendo que los camiones hidrantes ya estaban apostados, listos como para chocar con la gente que estaba en la plaza, porque además los restos de Maradona se lo iban a llevar en breve. Me despedí ahí y me fui. Cuando me fui me enteré al ratito de haberme ido. Me fui por atrás de la Casa Rosada y me escapé, digamos, me escapé entre comillas. Era imposible ir para el lado donde estaba la gente, entonces me tuve que ir para otro lado. Me fui para el lado de Santa Fe, de Corrientes, para aquel lado. Y después me enteré que sí, que hubo todo un lío bárbaro,
represión y todo. Bueno, era obvio que iba a terminar así. Mucha pasión. Menos mal que estás por el otro lado. Sí, yo me fui para otro Sí, lado ¿no? porque sabía que eso iba a terminar así, sabía. Y ya no estaba al aire como para tener que contarlo en ningún lado. Entonces no me iba a arriesgar a algo que no tenía sentido. Me fui para el otro lado y listo. Y bueno, así que fue una experiencia linda y fea, porque bueno, todos los que queremos a Maradona estábamos mal ese día, acongojados. Pero bueno, laboralmente hablando fue increíble. Creo que fue algo no sé si no fue lo más importante que hice a lo largo de mi carrera. Lo voy a recordar por siempre. Haber cubierto el velorio de Diego fue fuerte, muy fuerte. Y bueno, así que nada. Ahí estábamos. Pero bueno, de eso se trata una crónica. ¿Se entiende bien lo que es una crónica comentada? Es algo, ya les digo, repásenlo bien, vean la estructura y demás, porque, a ver, un instante. Ahí. Ténganlo presente porque es algo que nosotros vamos a utilizar mucho y todo el tiempo a la hora de escribir. Así que vayan repasando la estructura que la impronta, como siempre les digo, la van a poner ustedes, su estilo periodístico, su estilo, el de cada uno de ustedes es el que van a volcar en la crónica comentada, pero más o menos tengan en cuenta cuáles son los parámetros a utilizar. Un título fuerte, con algo de opinión, que invite, y después, bueno, los comentarios, que mezcle datos objetivos con datos subjetivos, digamos, esa estructura ténganla en cuenta a la hora de escribir. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algo para consultar respecto de esto último. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, ya la clase se va a terminar. A ver. Fede me pone que todo muy claro. Bueno, bien. Buenísimo que lo tengan en cuenta. Después, la clase que viene, vamos a repasar un poco qué es una reseña crítica y estructura de una reseña crítica. Así que eso se los voy a pasar ahora, cuando se corte, para que ustedes lo vayan leyendo, y la clase que viene lo vamos a compartir entre todos para ir sacando las dudas entre todos. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, profe. Dale, profe. Ahora Genial. cortamos y se Dale, los voy genial. pasando. Y después ya vamos a empezar a laburar un poquito en crónicas que les voy a pedir que hagan ustedes para que las vayan pasando y lo vamos corrigiendo entre todos, siempre sin perder de vista la falta de ortografía, ¿sí? Siempre. Eso Sí. también ténganlo presente. Muy bien. Dale, Bueno, chicos, dale, profe. buena Genial, que semana. tengan buena Ahora les paso semana. el material. Gracias, igualmente. Que la pasen lindo. Dale, profe. Nos vemos. Cuídate. Chau, chau. Buena Chau, semana. chau.